¿Qué tal? Muy buenas noches. Como todos los lunes, aquí estamos una vez más compartiendo con ustedes Sin Fronteras en la pantalla de TV Ciudad. Maite Sarasola, buenas noches. Alejandro Gabart, ¿cómo andas? Bueno, muy bien y preparados para el programa de hoy donde vamos a abordar otras perspectivas de la política internacional. Porque hasta ahora veníamos haciendo un seguimiento de la novedad que ha representado para muchos países los gobiernos de ultraderecha que han llegado al poder. Hoy vamos a afrontar otra realidad y vamos a ir a distintas partes del mundo donde gobierna lo que se denomina el progresismo. Vamos a estar conversando sobre Brasil y Reino Unido y también nos vamos a estar yendo a Sri Lanka, Honduras y Guatemala. Y como siempre damos comienzo al programa recibiendo a nuestro analista Álvaro Padrón. Álvaro, buenas noches, ¿cómo ¿Qué andás? tal? ¿Cómo les va? Muy bien. Bueno, lo decía un poco Jano al arranque, ¿no? Hemos hablado mucho sobre las victorias de algunos gobiernos de derecha y de ultraderecha, pero no solemos poner el foco en la victoria de gobiernos progresistas. ¿Cómo ves esto? ¿Por qué pensás que pasa así? Y yo creo que porque es como que la ultraderecha está de moda, ¿no? Es más llamativa, me parece que hace más ruido. Su estilo, ¿no? Hay una cuestión de estilo. Es transgresora también. Sí, buen punto ese. ¿Se acuerdan? La rebeldía se volvió de derecha, el libro de un amigo, Stefanoni. Pablo Stefanoni, ¿no? Como que viene a ocupar un lugar que uno esperaba tuvieran otros. Entonces, yo creo que eso de patear la mesa, de ser más radicales, de hablar contra las élites y por lo tanto capitalizan ese descontento que hay con la política en general. Yo creo que también tiene mucho que ver con el perfil de los liderazgos, ¿no? O sea, además de estas ideas y estas formas, consiguen líderes más disruptivos y está eso de no comportarse políticamente correcto, ¿no? O sea, Generan titulares. sí. Pero yo estoy viendo, Álvaro, que hay algunos que incluso se están saliendo un poco más allá de lo que hasta ahora ha sorprendido de un Bolsonaro, de un Milei, de un Trump. Acaba de pasar en San Pablo, por ejemplo, donde un candidato muy disruptivo, a la derecha, si se quiere, de Bolsonaro, tuvo uno de los tercios de la elección de San Pablo. Salió tercero. Hay que estar a la derecha de Bolsonaro, pero se ve que hay lugar para eso. A mí me parece que, claro, vos decías, ¿no? Como que ya va superando la última versión es Milei, que todavía hay mucho para ver, claro, porque está haciendo algo que ahí sí que es disruptivo en esto que nos importa a nosotros, que es la política internacional, que no respeta ningún protocolo, viaja por el mundo sin cumplir el rol de jefe de Estado, por lo tanto reuniéndose con los jefes de Estado que visita. Ahí tengo un punto para comentar después sobre ese carácter de red que son, ¿no? Pero trato de focalizar en esto que veíamos de por qué llama más la atención y por qué terminan siendo más, de alguna manera, noticia sus triunfos que los de otros, ¿no? A mí me parece que está esto de empezar a copiarse y de ir superando uno a otro. Tengo tres referencias para pensar porque uno puede decir, bueno, pasa en una parte del mundo, ¿no? Yo qué sé, de repente en regiones con democracias más precarias, pero no, para decir los tres más recientes y además de distintos lugares. Milei por aquí, en esta región, Trump en el norte, en Estados Unidos, y Meloni y pongo también mujeres y hombres, ¿no? Es decir, hay una enorme diversidad de países, de situaciones, de culturas políticas y también de personalidades, y sin embargo hay un hilo conductor, y yo ahí creo que es donde quizá vale más la pena profundizar, no hoy, en otro momento, que es que son una red internacional. O sea, ya no es un elemento puntual o una cuestión extraña en un país. Hemos hablado mucho sobre el rol de Steve Bannon en todo esto, ¿no? Como ideólogo, ¿no? O sea, representan algo, logran constituirlo como un sujeto en términos conceptuales, incluso, yo no sé si ideológicos, pero bueno, y actúan como una red. Entonces, cuando uno ve triunfos progresistas, que hay, y hay varios, hoy vamos a ver unos cuantos, no encontrás como una sensación de bloque, que sí lo encontrás con estos efectos de ultraderecha, incluso porque se reúnen, mientras que está costando mucho encontrar a la izquierda y al progresismo en eventos compartidos, en posiciones comunes. No ocurrió ahora en la ONU, y sí ocurrió con la ultraderecha, que no sabemos si tuvieron una coordinación, pero claramente articularon posiciones similares, sobre todo cuestionando la importancia de un gobierno
supranacional, digamos, ellos bloquearon cualquier avance, lo hablamos bastante aquí, ¿no? Esa frustración que tuvimos de que se avanzara poco en las agendas que no son comunes. Bueno, la ultraderecha no quiere nada de eso, está en contra. Bueno, Milei fue el más duro con todo eso, incluso negando a que Argentina firme el Pacto del Futuro. Pero uno no encuentra entonces al progresismo y a la izquierda agrupándose, coordinando, incluso yendo a elecciones nacionales, como hace la ultraderecha, a apoyar candidatos. Eso no está ocurriendo o ocurre de manera muy puntual. Y yo creo que algo que caracterizó históricamente al progresismo, que es tener una capacidad de internacionalismo, no está ocurriendo y se está ocurriendo con la ultraderecha. Entonces, cuando vemos triunfos, no terminamos de ubicarlos como un asunto internacional. Quedó muy patente en la asunción de Claudia Sheinbaum en México, ¿no? Un cierto perfil con algunos líderes de la izquierda que justamente se reunieron allí. Ahí hubo una foto, ¿ves? Pero eso está ocurriendo. ¿Cuánto hacía que no veíamos una foto En la así? foto estaba Xiomara Castro, Honduras. Estaba también Gustavo Petro de Colombia. Estaba Guatemala, Arévalo. Estaba Bernardo Arévalo. Estaba Lula. Boric, Sí. Lula. Sí. Fue una foto impactante. Pero hacía mucho que no veíamos esa foto, ¿eh? Ahora, Álvaro, ahora vamos a hablar justamente de Xiomara Castro, de Bernardo Arévalo, que tienen desafíos importantes, no solamente por los países de los El que se progresismo en trata. Centroamérica. El progresismo en Centroamérica, que tiene que lidiar con muchísimas cosas que acá de repente ni imaginamos, con la justicia cooptada por los grupos de poder, en fin, una cantidad de cosas. También vamos a hablar de un caso un poco extremo para nosotros, que es el de Sri Lanka, que nos parece un país muy alejado, pero hoy globalmente hay que considerarlo. ¿Qué otros países crees pueden estar en esta lista también? No, a ver, estamos hablando de triunfos, ¿no? Recientes, Sí, porque claro. hay, podríamos decir, en Europa, España, pero a mí, México acaba de asumir, lo estábamos mencionando con relación a la foto, pero como es una reelección de un partido, el triunfo no es un cambio, digamos, ¿no? Sino un cambio de figura. Bueno, tuvimos un programa Es una entero para señal eso. igual, ¿no? Sí. Que repita y con buen suceso Es verdad. un gobierno que fue muy cuestionado también. Exacto, por eso lo anoto en esa lista que vos planteás. Pero hoy yo quería comentar un poco sobre algo, sobre un país, lo decían ustedes en la apertura, ¿no? El Reino Unido. Es paradigmático, o sea, es demasiado importante en su historia e incluso en su actualidad como una potencia. Y está en un lugar donde está pasando mucho esto que estamos diciendo, de una consolidación de la ultraderecha. Entonces, por historia y por la situación actual, yo creo que hay que mirar lo que está pasando en Reino Unido, porque además es un país que marca tendencia, es vanguardia, o sea, lo ha sido históricamente, y por lo tanto, probablemente cosas que ahí se están dando, de alguna manera apuntan a lo que se viene. Y también allí empezó una parte de la ola conservadora. Lo fue en la década del 90 con Margaret Thatcher y todo el pensamiento neoliberal, pero lo fue luego con el Brexit, todo eso, el malestar que había en Europa con la crisis del 2008, dio pie a los conservadores que gobernaron casi 15 años. Entonces, me parece que en esa lista que vos decís yo pondría con mucha fuerza al Reino Unido, primero por la influencia histórica, ¿no? Nosotros hablamos mucho de las transiciones hegemónicas, en esta que estamos viviendo ahora, de Estados Unidos a China o de Occidente a Oriente. La anterior que ocurrió fue de Inglaterra o de Reino Unido a Estados Unidos. Entonces, nos cuesta ahora, porque no somos contemporáneos, de esa época del Imperio Británico. Sacando datos, ¿no? Tuvo el control de la tercera parte del territorio del mundo. Esa islita ahí perdida logró controlar la tercera parte del territorio del mundo en Asia, en África, en Oceanía y en América. O sea, tenían la capacidad de esa mirada global cuando no existía la globalización. Prácticamente todo el comercio pasaba por sus manos, una hegemonía cultural que hasta el día de hoy vivimos, ¿no? Hablamos del inglés como si fuera naturalmente un idioma universal. Bueno, lo impusieron con esa hegemonía, ni que hablar la música, acabamos de tener una visita relevante, el deporte, sentimos el fútbol como nuestro, bueno, es un invento de ellos, y así podríamos seguir con valores, prácticas desde el punto de vista de las democracias modernas, ni que hablar las pautas de consumo. Es decir, a ver, yo creo que tenemos allí un ejemplo de algo que con una gigantesca hegemonía, sin embargo, puede tener la versión de un gobierno progresista o de un gobierno conservador. ¿Y qué incidencia puede tener un gobierno progresista en Gran Bretaña, Álvaro? Porque nosotros lo vemos a la distancia, sabemos que cuando decimos progresista, por lo pronto estamos hablando de un gobierno que no va a ser tan conservador como lo han sido hasta ahora los conservadores, valga la redundancia.
¿Qué se puede esperar de Stemmer como primer ministro? ¿Qué puede cambiar? Y justamente pensando en nuestro programa, que es política internacional, su comportamiento con el resto del mundo, ¿no? Por supuesto hay muchas cosas hacia adentro, pero fíjate que en esa época dorada del Imperio Británico controlaban 65 países que se fueron independizando. El primero, en 1776, ¿cuál fue? Estados Unidos. Al día de hoy le quedan 14, pero justamente una de las primeras decisiones de este primer ministro es empezar a hacer avanzar esa agenda que estaba totalmente paralizada con el gobierno conservador. Y hizo un acuerdo con Mauricio y acaba de darle independencia al archipiélago de Chagos en el Océano Índico. Hay un lío por la isla Diego García, ¿no? Bueno, es que es una base militar de Estados Unidos, pero Inglaterra lo resolvió, ¿eh? El lío ahora lo tiene Estados Unidos. Dijo, independencia, nosotros dejamos de tener el control sobre ese archipiélago. Y una cosa muy polémica del otro lado del charco, acaba de cerrar un acuerdo con Argentina sobre las Islas Malvinas, sobre transporte aéreo y sobre control de pesca. Un gran lío para el gobierno en la discusión sobre si eso era correcto por parte del gobierno argentino, pero para el gobierno británico, muy polémico con los conservadores, pero mostraron una amplitud. Esto que vos decís, ¿que puede cambiar? Bueno, claramente tenemos un primer ministro que quiere mostrar que sigue avanzando en esa actitud de soltar territorios que fueron históricamente parte de la colonia, ¿no? Yo creo que lo que tenemos que observar es cómo llega este hombre a ser primer ministro, repito, desplazando 15 años de gobierno conservador, descontento social, disminución de los beneficios del Estado, particularmente en seguridad y en costo de vida, crisis tras el Brexit, hay que tener en cuenta, se equivocaron los ingleses, la promesa de los conservadores de todo lo que iba a pasar bueno con la salida de Europa no ocurrió, y la conducta ética y política del Partido Conservador. Revisen estos 4 elementos porque si es parecido a Uruguay, pegan el palo, ¿eh? Hay como un conjunto de elementos que generan un malestar en la sociedad y yo creo que eso está pasando. Pero la pregunta que hay que hacerse, y por eso traigo el caso de Gran Bretaña, es todos estos síntomas que acabo de decir, estos 4, están presentes en Europa y sin embargo los capitaliza la ultraderecha. En casi todos lados, ¿eh? La única excepción es España, pero también está creciendo en las votaciones la ultraderecha. Entonces, ¿qué pasa con los laboristas? La pregunta de Jano, ¿no? ¿Qué traen de nuevo y particularmente Starmer? Moderado, republicano, servidor público, honesto y el discurso de unir al país contra la confrontación. Es el primer caso en Europa, y yo diría en gran parte del mundo, que hace una elección sin potenciar la idea de la polarización. ¿Se acuerdan que hicimos un programa entero sobre este asunto? O sea, él no alimentó la grieta, decidió hablar desde otro lugar y le resultó. Entonces creo que hay que seguir de cerca, esto son solo pinceladas, me parece que es un caso de un progresismo que acaba de tener éxito y que demuestra que conectó con la sociedad en un ambiente como el de Europa en donde casi todos esas sensaciones las capitaliza finalmente la ultraderecha. Alberto, te traigo ahora para la región porque hubo elecciones municipales ayer en Brasil. ¿Qué primer balance haces de estos resultados? Teniendo en cuenta que, por ejemplo, el Partido Liberal, un partido de extrema derecha que tiene a Bolsonaro en sus filas, tuvo un crecimiento de casi el 49% en relación a 2020. Sí, es muy difícil de entender para nosotros porque enseguida pensamos en las elecciones que vamos a tener en mayo, pero solo para que tengan una idea, se votaron 5.569 municipios. O sea, es Brasil, ¿no? Es todo gigante, 155 millones de personas habilitadas, 21% de abstención. Es una elección que no generó ni lejos el mismo entusiasmo que una elección nacional. Claro. Acabás de decirlo, el Partido Liberal no es el partido más votado, salió creo que tercero, sí. Vuelve a aparecer con mucha fuerza los 2 partidos más de centro-derecha, que son muy potentes siempre en las elecciones locales y no tanto en las nacionales. O sea que hay que tener cuidado de no trasladar. Tiene otra lógica Brasil, tiene otra lógica y esto no es representativo de lo que vaya a pasar en 2026. Pero es un termómetro, no tengan dudas y no son buenas noticias, por ejemplo, para el PT y para el progresismo en general, incluso para la alianza del gobierno, que es mucho más que el progresismo, porque, y eso es muy difícil de entender Uruguay, muchos de los aliados del gobierno actual de Lula, que eran de partido de centro-derecha, compitieron con el gobierno, con el PT en las elecciones ahora municipales.
Entonces, por ejemplo, el Partido Liberal, es verdad, multiplicó, también creció el PT, pero menos. Y después lo que hay que mirar con mucha atención son las grandes ciudades, porque si no uno se entrevera con estos 5.000 y pico, y ahí las pulseadas grandes fueron San Pablo y Río. Una se laudó, la gana la centro-derecha, pero con el apoyo de Lula, más que del PT, de Lula. Es el caso de Río, donde gana Eduardo Páez, la reelección ya era, y no se olviden que era el competidor directo, el candidato de Bolsonaro. Entonces ahí hay una cosa, En uno de los bastiones. crece el partido Bolsonaro, que no es lo mismo que Bolsonaro. Bolsonaro está perdiendo liderazgo a una velocidad enorme. Entonces, en Río era muy importante y la derrota, pero repito, no es una derrota en manos del PT, sino de una alianza que en realidad es más de centro que de izquierda. Y San Pablo quedó abierta en misma fecha que nuestra elección aquí, la primera vuelta. La segunda vuelta de Brasil para las municipales es el 27 de octubre y van a competir Ricardo Núñez con Guillermo Boulos, y ahí aparece lo que decías vos hace un rato, Jano, hay que estar a la derecha de Bolsonaro, y efectivamente un candidato, Pablo Marcal, había que escucharlo, el que tenga un poco de tiempo, que se meta un influencer, es decir, ahí sí que hay un personaje nuevo, esto que decías de que nos vamos sorprendiendo cada vez más, pero yo diría... Pero obtuvo casi un tercio. Un tercio, Y por se supone 55.000 votos no Y entró. se supone que la mayoría de esos votos van a ir a Núñez. Hay que ver, es muy relativo, todo eso está abierto. Yo creo que va a ser muy probable que se junte sectores de derecha contra el candidato de izquierda, pero bueno, queda entonces abierto San Pablo, que es muy importante, como clave, Porto Alegre, es muy importante también, y sobre todo el efecto de renegociación al interior del gobierno, porque se fortalecieron mucho los, entre comillas, aliados de Lula cuando ganó la elección nacional, quedaron con mucho poder en gobiernos locales, repito, fueron los grandes ganadores, los dos grandes partidos de centro, y por lo tanto van a querer renegociar el gobierno, y yo creo que estamos frente a una especie de, ¿cómo decirlo?, una diversificación de la derecha brasilera. Aparece una derecha más de derecha, pero no tanto militar como era Bolsonaro, es una derecha más mediática, más inteligente, más sofisticada, una ultraderecha, y después se vuelve a fortalecer la centroderecha. En fin, hay que esperar un poco, dejar pasar la segunda vuelta, vamos a volver a este tema, pero yo creo que es un caso de un progresismo gobernando con enormes dificultades para tener poder en términos reales electorales. Álvaro, ¿y cómo se ubica la elección aquí en Uruguay en este contexto? ¿Cómo la ves? Y bueno, muy rápido, ¿no? Yo creo que a la velocidad uruguaya. Somos los últimos que estamos quedando en este ciclo de cambios o no electorales. Yo creo que no son... Es una... Capaz que porque estamos ya al final y quedan pocas, llama mucho la atención. Hay mucho más interés de que creemos. Y yo creo que, obviamente, no es por el tamaño ni por el peso económico de Uruguay. Primero es por el prestigio de la democracia y de la política uruguaya, que sigue siendo una rareza en la región. De hecho, igual vamos a volver a tener una elección que no está polarizada. No tiene el estilo que está teniendo las elecciones, ya no solo en América Latina, sino en gran parte del mundo. Tiene que ver con el sistema de partidos, de todos los partidos, no solo de algunos. Lo segundo es la posibilidad de un cambio. Es lo que más se habla cuando uno, de alguna manera, escucha las preguntas que se hacen en otras partes del mundo. La pregunta es si va a haber un cambio y por lo tanto eso llama la atención. Que el cambio signifique esto que estamos hablando hoy, que pueda ser de un partido de izquierda, aunque ya gobernó, no deja de ser otra vez un cambio. Y ahí lo que es muy llamativo para el resto del mundo es la característica del Frente Amplio. Es muy poco común en el mundo que la izquierda esté unida. En casi todos lados la izquierda está dividida, lo que acabamos de hablar de Brasil también, allí hay división de la izquierda. Y la cuarta particularidad que yo diría y la última es que hay expectativas de que Uruguay cumpla un rol que no se está cumpliendo hoy en la región, de cooperación, de integración regional, que perdió mucho ese discurso, lo hemos hablado más de una vez con respecto al gobierno uruguayo actual, y sobre todo solución de conflictos y de controversias. Hay una gran expectativa de que Uruguay sea como un lugar donde se puedan laudar situaciones conflictivas, nacionales, regionales e internacionales, como un país de diálogo, y yo creo que eso probablemente se necesita mucho. Estamos en uno de los momentos, prometo, programa que viene de cabeza a la guerra, ¿no? Hoy se cumple un año de lo que fue el atentado de Hamás contra Israel. Y estamos en el peor momento, ¿eh? Esto se está poniendo cada vez peor.
Creo que el lunes que viene nos tenemos que meter de cabeza. No sé si pasa de esta semana la represalia de Israel por lo que significó el ataque reciente. La Entonces, están discutiendo. la están negociando con Estados Unidos y con sus aliados de Europa para ver si le pegan a una central nuclear, al petróleo o simplemente una. Entonces, pero digo todo esto porque los conflictos hoy están en el primer orden mundial y un país como Uruguay capaz de ayudar en eso, creo que también es una expectativa que hay con respecto a nuestra elección. Muy bien, Álvaro Padrón, muchísimas gracias. ustedes. Como siempre, en el próximo bloque nos vamos a Sri Lanka. ¿Sabes por qué, Jano? ¿Por qué? Porque parece que ganó un presidente marxista. Vamos a hablar sobre la historia de ese país y sobre el estado actual también. Ya venimos. Bien, segundo bloque de Sin Fronteras para meternos en un tema que nos puede resultar relativamente exótico. Recién bromeábamos con el té de Ceilán. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de Sri Lanka, un país, o mejor dicho, una isla, sí es un país también, que está en el Océano Índico y que acaba de tener un terremoto político, por decirlo de alguna manera, porque el pasado domingo, 21 de septiembre, se celebraron elecciones presidenciales que llevaron a la victoria a Anura Kumara Dissanayake, candidato por la Alianza de Izquierdas del Poder Popular Nacional. Y estas elecciones fueron las novenas a la jefatura de Estado desde que la antigua Ceilán se desligó completamente del Imperio Británico. Esto fue en 1972 y esa elección enfrentó a 38 candidatos, el mayor número de su historia. Además, también fueron las primeras desde la revuelta civil de 2022 que se saldó con la dimisión y salida del país del entonces presidente Gotabaya Rajapaksa, a quien la población responsabilizó por dar pie a una brutal crisis económica. Para hablar de todo esto nos vamos a ir justamente hacia ese país y recibir a la politóloga e investigadora Natalia Carrau, que además integra Redes Amigos de la Tierra. Natalia, bienvenida, un gusto tenerte aquí. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, vamos a meternos de lleno y acercarnos a este país que, como decía al comienzo, nos puede resultar muy exótico, pero que empieza a tener también un protagonismo. ¿En qué situación se encuentra hoy y qué pasa con este resultado? Bueno, para empezar, a mí me parece que está bueno contextualizar un poco el país y conocer un poco de qué estamos hablando cuando hablamos de este país insular. Es una isla, tiene 22 millones de habitantes, está ubicada al sur de la India, en el Océano Índico, que también lo planteaban ustedes, y estamos a 14.000 kilómetros de Uruguay, ¿no? Entonces nos queda muy lejos esta realidad. Es una economía que se sustenta en la dependencia de la exportación de productos primarios, agrícolas, como el caucho, la canela, el té. Bueno, es muy famoso por el té, el coco y en menor medida las prendas de vestir. Y bueno, como ustedes planteaban, el 21 de septiembre hubo elecciones y candidato, y que implica también un cambio en el rumbo político del país, ganó las elecciones representando al Partido Popular Nacional. También me parece importante ver un poquito de qué va el régimen de gobierno, ¿no? Porque bueno, es un gobierno republicano, semipresidencialista. El periodo de elecciones no cierra ahora con la elección de Dissanayake, sino que en noviembre, el 14 de noviembre más concretamente, se van a elegir las autoridades parlamentarias. El presidente disolvió el Parlamento, que es parte de la prerrogativa que tiene en la Constitución el país, y va a convocar a elecciones parlamentarias. Sri Lanka tiene un parlamento unicameral y a partir de la elección de esos parlamentarios y parlamentarias se va a formar gobierno. Necesita 113 escaños, asientos en el Parlamento para poder formar gobierno. Natalia, tú estás justamente ahí, estás en Sri Lanka. ¿Cómo se está viviendo este resultado? ¿Cuál es el ánimo de la gente? Porque implica un cambio muy grande para un país que ha atravesado situaciones extremadamente difíciles en los últimos años. Bueno, yo no he hablado con demasiada gente, pero con quienes sí he tenido una conversación me han planteado que hay expectativa, esperanza en el movimiento, en que hayan algunos movimientos tácticos que cambie el rumbo de la situación.
Ahora hay un poco más de calma respecto a la accesibilidad a los alimentos, que eso fue un problema en el contexto de las protestas de 2022. Entonces, sí, si bien hay una tranquilidad relativa respecto a lo que fueron 2 años atrás, la situación económica, social del país, sí hay cuestiones a atender de manera urgente, ¿no? Hay un porcentaje de la población sumida en la pobreza a partir de lo que fue todo ese proceso inflacionario y de crisis económica, que además es de bastante larga data. Entonces, bueno, hay cierta expectativa, como todo... como todo gobierno que asume en un contexto así, siempre hay un periodo de transición, ¿no? Y no necesariamente se espera que hayan cambios de un momento al otro. Yo creo que hay mucha conciencia de lo que implica un proyecto de transformación social en un país que viene en estas circunstancias, y creo que hay como están a la espera y con la expectativa de ver qué es lo que sucede en los próximos meses. Creo que eso resume un poco lo que ha sido las conversaciones que he tenido con las personas de aquí. Poniéndole la mirada internacional como solemos hacer acá en Sin Fronteras, ¿cuál te parece que es el papel geopolítico que juega Sri Lanka y por qué hay países como China que tienen ahí la mira puesta justamente en Bueno, esta isla? sí, yo creo que contextualizar también el momento político que vive hoy Sri Lanka necesita también de registrar lo que ha sido el pasado reciente, ¿no? Y ahí podemos hablar de lo que fue el proceso de independencia, de lo que fueron los procesos sucesivos de colonización, y también el lugar geográfico en donde está ubicado el país. Quizás es un ejemplo muy claro de cómo se expresa en la política nacional de un país las tensiones que existen y que permanecen y escalan cada vez más entre China y Estados Unidos, y cómo esos intereses median también los intereses de India en esta región, y la competencia por captar, por introducir de manera como más dominante los intereses dentro de la clase política de Sri Lanka, ¿no? También no podemos olvidarnos del lugar donde está ubicado en el Océano Índico. Es un corredor marítimo de gran importancia, y el poder captar el acceso y la apropiación de los recursos estratégicos del país es algo que está en la vuelta, ¿no? de los países que lo rodean con mayores, que se perfilan como potencias, ¿no? Y está en una región que también ha sufrido cambios en estos años, ¿no? Hace pocos meses, en julio, también tuvieron lugar protestas masivas en Bangladesh, que está muy cerca, que implicaron también el derrocamiento del gobierno de Hasina, donde se estableció también un gobierno interino, y donde un poco se sigue la misma tendencia, ¿no? De crisis económica, de descontento social, de descontento respecto a cómo se maneja la política económica del país, y la gente saliendo a las calles y pidiendo un cambio. En Bangladesh también sucedieron protestas que fueron reprimidas violentamente por el gobierno. Natalia, queríamos preguntarte a propósito de cómo fue el proceso del progresismo para llegar a esta victoria, pero antes de meterme en ello, ya que estábamos hablando de los procesos de Sri Lanka, saber qué pasó con esa guerra interna que tuvo durante mucho tiempo con los Tigres de la Liberación Tamil en el norte de Sri Lanka, qué pasó con esa gente, la situación de violencia interna, se puede decir, está laudada o todavía sigue siendo una amenaza para el país. Bueno, eso es una realidad que nos queda bastante lejana en Uruguay, o capaz que en apariencia nos queda bastante lejana, porque bueno, coexisten en Sri Lanka diferentes religiones y diferentes etnias. Están los singaleses, que son la etnia mayoritaria, y los tamiles, que son la etnia minoritaria, pero también hay otra población de otros orígenes étnicos, y al mismo tiempo a eso también se le solapan las diferencias y las diferentes religiones que coexisten. Disanayaki, en los pronunciamientos que ha tenido en redes sociales, se ha dirigido de manera directa a eso, un poco convocando a cerrar filas, ¿no? Bajo la misma ciudadanía, todas las vertientes étnicas y religiosas, buscando como la conciliación y con un mensaje conciliatorio.
Es evidente que detrás, bueno, él perteneció a un partido que estuvo mediando, estuvo implicado en esas confrontaciones civiles que, bueno, por supuesto dejaron muchos traumas en la sociedad. Entonces creo que esos mensajes también iban dirigidos como un poco a dar tranquilidad de que se alejó de ese frente de batalla, por decirlo de alguna manera, y está implicado en la política partidaria bajo los parámetros de la no violencia, ¿no? Por decirlo de alguna manera. También ahí es interesante ver cuál es el papel que han jugado los gobiernos que han sucedido a la independencia, ¿no? Y son todos pertenecientes a la dinastía Rajapaksa, que están alineados no solo con los intereses indios, sino también vienen de la vertiente mayoritaria étnica de los singaleses. Entonces ahí hay también un cambio desde ese punto de vista, ¿no? Una persona que no viene de esa dinastía, que quiere romper no solo con las políticas que se iniciaron y que se llevaron adelante durante todas estas décadas, sino también con un mensaje conciliatorio y que de no enfrentamiento entre las diferentes expresiones étnicas y religiosas en el país. Por supuesto, eso es algo que es muy difícil de medir para nosotros en Uruguay, a pesar de que tenemos en nuestra sociedad personas que tienen otra cosmovisión, ¿no? Las comunidades indígenas que existían en nuestro territorio antes de que llegaran los colonizadores de la metrópoli, ¿no? Pero es muy distinto eso acá, ¿no? Todo en el continente asiático hay una distancia enorme respecto a lo que nosotros vemos como parte de una sociedad como bastante homogénea y compacta y cohesionada, que es lo que tenemos en Uruguay y en general un poquito en la región eso se ve, ¿no? Entonces ahí hay una distancia bastante grande que capaz que yo diría que nos faltan algunas categorías y elementos de análisis para poder entender y comprender a cabalidad esa realidad y lo que implica para la sociedad. Y Natalia, ¿qué más se sabe de Isanayaki? ¿Cuál ha sido su trayectoria política y qué otro tipo de improntas va a tener este gobierno que va a liderar? Bueno, como decían ustedes al inicio, se lo ha categorizado y se lo ha promovido en redes sociales, ¿no? Había como un cierto entusiasmo por ser un líder marxista. Evidentemente es heredero ideológico del marxismo, del movimiento marxista JBP, que actuó en el pasado. No es un outsider de la política, él fue parlamentario, fue ministro, tiene 55 años y ganó la elección con un 42% en segunda vuelta. Es un porcentaje bastante interesante, considerando que en la elección anterior no había obtenido un porcentaje tan alto, era bastante marginal. Llega al poder con un discurso fuertemente alineado a atender la pobreza, a renegociar los términos del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y poner fin a la austeridad. También por ahí hay una cierta expectativa de lo que puede llegar a hacer. Y también capitalizó el descontento que existía respecto a las políticas que estaban llevando adelante esta serie de gobiernos pertenecientes a la dinastía Rajapaksa, que en estas elecciones obtuvo, el candidato de esta dinastía obtuvo apenas el 2.6% de los votos. Como les decía, bueno, capitalizó muy bien ese descontento que existía en la población y en su discurso y en su retórica está presente, ¿no? El papel de la clase trabajadora, el papel o la necesidad de tener políticas que estén orientadas a esa clase trabajadora. Y después también esa tesis de que la política interna de Sri Lanka se mueve un poco al ritmo del lugar geográfico que ocupa, también le presenta importantes desafíos al nuevo mandatario. Uno, por ejemplo, es, bueno, qué tanto hereda él los compromisos geopolíticos que mantenía la dinastía Rajapaksa con la India, o qué tan alineado va a estar a la India y qué tanto se va a separar o alinear a China. Fue Isanayaki, que es el nombre del presidente, fue un fuerte crítico de la intromisión de los intereses indios en los sectores económicos estratégicos de Sri Lanka y parecía en apariencia un candidato más cercano a China. De parte de China, no necesariamente lo ven como un aliado fundamental y desconfían muchísimo de la clase política de Sri Lanka por justamente estar tan atravesada por los intereses indios. Creo que una de las
cosas más interesantes a pensar y analizar viendo la realidad de Sri Lanka es qué va a pasar con el papel del Fondo Monetario Internacional, de las instituciones financieras internacionales, ¿no? Hay una preocupación clara respecto al impacto social que las medidas de austeridad que vienen de estos programas para atender, de estos programas que implementan el Fondo Monetario Internacional y otras instituciones financieras, hay una intención de mantener bajo el control público algunas empresas estatales, pero también se han pronunciado respecto a la venta de otras empresas que no son consideradas tan estratégicas, ¿no? Y creo que el papel de la deuda y el papel, esta concatenación de efecto que tiene la deuda, la emisión de deuda y nuevos acuerdos de deuda para saldar los acuerdos anteriores, el impacto que tiene en la situación económica del país, pero también el impacto social, es una cuestión a revisar, ¿no? Y también se puede trazar un paralelismo con otras situaciones que existen en nuestra región, ni que hablar del caso de Argentina, ¿no? Y creo que ahí es interesante pensar cómo la población reacciona muy claramente respecto al descontento económico, se vuelca a las calles, pide un cambio en la opción, pero no necesariamente eso se traduce en las respuestas políticas, no necesariamente eso se traduce poniendo en cuestión cuál es el rol de las instituciones financieras internacionales y de qué manera factores que son exógenos al país, que están fuera del control del país, afectan tan profundamente la realidad económica, política y social del país. Quizás si agarrás un ciudadano en la calle y le preguntás, bueno, qué era lo que estaba pasando y por qué, si votó a Dissanayake y por qué esperaba un cambio, claramente te sabe conectar la situación económica con eso, pero quizás quede mucho más lejos la conexión entre el papel de estas instituciones financieras internacionales con las políticas internas que se implementaron en el país, ¿no? Y ahí hay muchísimo más para pensar, ¿no? Incluso si lo ponemos en la conversación de pensar un proyecto de transformación social, ahí hay algo para conectar, para seguir conectando, ¿no? Porque al final son decisiones políticas las de firmar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, son decisiones políticas las de los términos y las condiciones en las que se renegocian estos acuerdos, pero sigue habiendo como una desconexión, ¿no? Estos factores que quizás los podemos entender como actores transnacionales, ¿no? Igual que las empresas transnacionales, siguen estando como muy alejados de que la ciudadanía entienda de que hay un efecto y un impacto concreto en la vida de las personas a partir de actores que no controlan desde la interna, desde el país. Está claro, y además teniendo en cuenta esa posición geográfica y el rol que hoy están teniendo algunos países de Asia a partir de esta reconfiguración que existe, Sri Lanka entre la India y la China tiene un lugar. Natalia Carrau, politóloga, investigadora, integrante de Redes Amigos de la Tierra, gracias por compartir estos minutos. Muchas gracias. Un placer, muchas gracias a ustedes. Bien, ¿hacemos una pausa? Hacemos una pausa y seguimos recorriendo países acá en Sin Fronteras. Ya venimos. Entramos en el tercer y último bloque de Sin Fronteras y como les comentábamos vamos a estar hablando sobre Honduras y también Guatemala. Esto lo vamos a hacer de la mano del historiador Roberto García, quien es también investigador y especialista en temas que se vinculan a países de Centroamérica. Muy buenas noches, ¿cómo estás, Roberto? Hola Maite, audiencia, bueno, muchas gracias. Una pena no poder estar ahí con ustedes, pero muchas gracias por la comunicación. Gracias a vos. Empecemos por Honduras, porque el gobierno anunció su intención de dar por terminado un tratado de extradición que data de 1912, ¿no? Un tratado de extradición con Estados Unidos. Desde el gobierno que encabeza Xiomara Castro se hizo referencia en su mensaje a una supuesta injerencia e intervencionismo de Estados Unidos y acusó también a Washington de intentar dirigir la política de Honduras a través de su embajada y también los representantes. ¿Cómo fue que se llegó a esta situación y qué implicancias tiene también esta medida que anunció la presidenta? Porque ya ha tenido diversas repercusiones y de hecho es una noticia que ha salido en muchísimos medios internacionales.
Bueno, se llegó a esta situación en función de la divulgación de un video donde aparece el cuñado de la presidenta, el hermano del expresidente Manuel Zelaya Rosales, en una negociación en donde consta, en donde consta de que el expresidente de Honduras estaría recibiendo sobornos de parte de connotados narcotraficantes. En ese sentido, los periodistas encargados a quienes les llegó el video se comunicaron con la familia Castro Zelaya y ante la negativa a brindar su testimonio, bueno, divulgaron ese video. Primero el mismo salió editado y después fue colocado en las redes sociales en forma completa. Y allí consta, bueno, de que en el año 2013, en el contexto del ciclo electoral de ese año, bueno, el Partido Libre estaría recibiendo dinero del narcotráfico y apoyo en vehículos y apoyo para su propaganda electoral. Más adelante, pocos días después, se confirmó de que en los departamentos donde sucedió esa reunión clandestina que fue filmada por medio de un reloj digital de uno de los narcotraficantes, bueno, ese partido habría obtenido una importante cantidad de votos que precisamente entrarían o guardarían estrecha relación con el apoyo obtenido de parte de esos grupos dedicados al narcotráfico y al lavado de activos. A mí lo que me interesa compartir con la audiencia es problematizar un poco esta cuestión, porque a consecuencia de eso, la presidenta de Honduras y el expresidente Manuel Zelaya se dirigieron a la población por medio de mensajes bastante claros y denunciaron de que detrás de esto había una conspiración en su contra, denunciaron el tratado de extradición con Estados Unidos y bueno, acusaron de prácticas injerencistas a la embajadora de Estados Unidos en Tegucigalpa. Eso constituye un elemento importante, en tanto el peso de las embajadas o de la embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa, al igual que en los demás países de Centroamérica, constituye un elemento siempre a tener en cuenta. Sin embargo, pensado en términos de una larga duración, hay que explicar por qué, bueno, Estados Unidos y Honduras mantienen un tratado que tiene una historia muy amplia, ¿no? Lo que pasa es que durante mucho tiempo, esto remite a la época de la diplomacia del dólar, Estados Unidos consideraba que en los países centroamericanos, presos de la inestabilidad y los déficits institucionales, bueno, para tratar de contribuir al proceso de democratización de los mismos, bueno, se guardó la posibilidad de extraditar a figuras que estuvieran vinculadas a distintos delitos. Ese tratado explica y contribuye a comprender mejor por qué el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, y su hermano fueron juzgados este año, sobre todo Juan Orlando Hernández, este año, a principios de este año, en un tribunal, en una corte de Nueva York. Y está haciendo, en este momento está cumpliendo una condena por 45 años en función de haberse demostrado profusamente la vinculación del expresidente con el narcotráfico. Hay una diferencia importante en torno a lo que se divulgó en este video y el caso de Juan Orlando Hernández. El expresidente Juan Orlando Hernández fue procesado porque él estuvo directamente vinculado en el delito de narcotráfico. Sin embargo, el video lo que muestra, el video en este caso lo que muestra es algo bien distinto, y es que aparentemente el cuñado de la presidenta Xiomara Castro, actuando solo, habría recibido un monto de dinero en apoyo a la campaña electoral. Pensando en términos históricos, yo publicaba la semana pasada en Brecha, en función de la lectura de algunos de los trabajos académicos más importantes, sobre todo los del historiador Darío Euraque, el historiador hondureño, que eso tiene que ver con toda una cultura política que hace a la historia de Honduras y en particular y a la historia de Centroamérica
en general, ¿no? Y es esa concepción de lo que él denomina como el Estado concesionario, ¿no? Que es una práctica bastante habitual de servirse de los recursos del Estado para beneficiar en términos de concesiones a distintos grupos. Entonces, hay una diferencia importante entre el caso de Juan Orlando Hernández, porque él aparece vinculado directamente al delito de narcotráfico, y en este caso lo que sucedió en torno al cuñado de la ahora presidenta, en tanto se trata de algo bastante diferente, ¿no? Pero que tiene que ver con un problema, si se quiere, estructural, y es el vínculo de la política con el narcotráfico y los juegos y las apuestas que suelen hacer estos grupos a todo el espectro político, ¿no? Esto constituye verdaderamente, en el marco de una próxima campaña electoral, bueno, va a tener una repercusión interna en la política doméstica bastante importante. Y esto se cruza a su vez con la siguiente pregunta, ¿no? En el sentido de que, bueno, ¿qué tiene que ver Estados Unidos en torno a esto, ¿no? Uno tiene la impresión de que uno de los graves problemas que enfrenta las administraciones estadounidenses tienen que ver con la migración y la migración ilegal. Y Honduras ha sido uno de los países donde han partido distintas caravanas migrantes. Entonces, en el contexto de una campaña electoral muy reñida en los Estados Unidos, uno tiene la impresión de que la actual administración de Joe Biden no quiere ningún problema o no quiere profundizar en estas cuestiones en un vecino centroamericano, bueno, como Honduras, de donde han partido en tiempos recientes numerosas caravanas que generan uno de los grandes problemas en la política doméstica de los Estados Unidos, que es el alud migratorio fundamentalmente de población centroamericana, ¿no? No solamente hondureña, sino salvadoreña, guatemalteca, mexicana, etcétera, etcétera. Roberto, vamos a Guatemala justamente, ya que lo mencionaste, porque después de una toma de mando llena de obstáculos, incluso hemos tenido aquí hablando de todo el proceso guatemalteco, del triunfo de Bernardo Arévalo, ¿qué se puede decir de este gobierno hasta este momento con todas esas vicisitudes en las que hasta último momento, incluso una vez asumido Bernardo Arévalo, estuvo en duda si se iba a poder continuar o no con el proceso democrático en ese país? Sí, Bernardo Arévalo, que precisamente hoy, precisamente este día está cumpliendo años, nació en octubre de 1958, este día en octubre de 1958 en Montevideo. Bueno, está siendo limitado y atacado sistemáticamente desde diferentes actores, fundamentalmente a nivel local y en lo que tiene que ver con ese proceso de judicialización tanto de su persona como de su partido, como de algunos de los integrantes de su partido, en aquella reñida campaña electoral en la cual en distintas instancias de este programa hemos dado cuenta. Entonces, el limitado margen de acción tiene que ver con lo que es esa estrategia continuada de lawfare, ¿no? De todas maneras, Bernardo Arévalo ha estado, de hecho las imágenes que ustedes están compartiendo en este momento tienen mucho que ver con eso, ha llevado adelante una agenda que en materia internacional no deja de ser bastante interesante, ha tenido un protagonismo muy relevante desde que asumió, ha participado en diferentes instancias de alto nivel, tanto en los Estados Unidos como en distintos países de Europa, pero en cuanto a política interna, ha recorrido el país con singular éxito y sobre todo uno tiene la impresión de que no se ha desconectado de su base social y de aquellos grupos que contribuyeron decisivamente a que él fuera a que él sea en la actualidad el presidente de Guatemala. Me refiero a los movimientos sociales de base indígena, ¿no? Él ha tenido una presencia muy marcada en el territorio, sabedor de que en buena medida, más allá del apoyo internacional, también le debe su cargo, ¿sí? La confirmación en su cargo, a la movilización de los grupos de la diversidad étnica, ¿no? Y ha procurado atender de diferentes maneras, por medio de la promoción de escuelas y hospitales, algunas de las demandas que provienen de esos sectores. Ahora, en cuanto a los grupos de presión, uno tiene la sensación de que la oligarquía o los grupos que contribuyen o que han contribuido primero a intentar que él no llegara al poder y más tarde
a su desestabilización. Bueno, esos grupos uno tiene la sensación de que están esperando un cambio de gobierno en los Estados Unidos. De momento él ha mantenido, por ejemplo, días pasados, con motivo de su comparecencia en las Naciones Unidas, donde llevó adelante un discurso sinceramente brillante, sobre todo si lo comparamos con anteriores discursos de los expresidentes de Guatemala, Alejandro Giammattei, que bueno, fue un discurso muy irascible que terminó a los gritos, y ni que hablar con su predecesor Jimmy Morales. Entonces fue un discurso altivo y aprovechando, tuvo reuniones de alto nivel con diferentes mandatarios extranjeros, entre ellos con el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Entonces, a mí me parece que él ha neutralizado muy bien esa agenda internacional en un mundo convulso, ha trabajado bien la dimensión local y está intentando tratar de neutralizar a otros actores que yo tengo la sensación de que están queriendo ganar tiempo para apostando a un cambio de régimen en los Estados Unidos más proclive a un conjunto de prácticas intervencionistas que pudieran venir de una probable administración de Donald Trump o de un regreso de Donald Trump al poder en los Estados Unidos. Hay otro elemento importante en la actualidad guatemalteca, y es que Arévalo ha conseguido la neutralidad del ejército. Él es un estudioso del ejército, de hecho su último libro versa sobre una perspectiva histórica acerca del ejército en su país. Entonces ese no ha sido un dato menor, pese a que ustedes saben que el ejército ha cometido crímenes muy atroces, particularmente en Guatemala. Entonces, algunos mensajes en ese sentido, dirigidos fundamentalmente a conseguir la neutralidad de ese actor tan relevante y con tanto peso en la historia y en la política de ese país. Bueno, algunos mensajes han llamado bastante la atención, en tanto, bueno, numerosos grupos no pierden de vista de que estamos ante, bueno, un ejército que se ha caracterizado por su terrorismo de Estado, que implicó el asesinato de miles de personas. Entonces, no es un actor neutral, pese a que el propio presidente Arévalo ha conseguido por lo menos que se respete su mandato en ese sentido. Muy bien, Roberto García, completísima la información que nos brindaste esta noche. Muchísimas gracias por estar nuevamente en Sin Fronteras. Un gusto. Igual. Un saludo. Bueno, Nos nosotros nos vamos, llegamos al final de este programa. Nos volvemos a encontrar el próximo lunes aquí por la pantalla de TV Ciudad. Muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos. Que descansen.